Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? Es un placer estar con ustedes otra vez, volver a coincidir en este espacio. Bienvenidos una vez más a una de las transmisiones en vivo que hace el INPI para ustedes. Esta mañana se va a enfocar en un tema, mejor dicho, enfocado principalmente a lo que podemos llegar a conocer respecto a lo que va a ser registrable y que no sería tan favorable que pusiéramos en un signo distintivo que vayamos a proponer ante el INPI. Entonces, esta es la presentación que tengo para ustedes. Tiene que ver precisamente con este tema. Espero que a todos la puedan estar visualizando. Vamos a estar checando de manera frecuente la caja de preguntas para que podamos ir viendo. Roger Vázquez, buenos días. Qué bueno que ya estás conectado. Vamos a tratar de dar seguimiento a todos sus comentarios a través de esta vía. Miren, ya somos 43 personas las que lo estamos viendo. Entonces, si ustedes tienen algún conocido, algún amigo, algún colega que tenga algún interés en este tema, por favor, compártanlo para que podamos alcanzar a más personas. Sobre todo porque hemos venido viendo en esta fase, ya ven que nosotros vamos tocando temas de acuerdo a la naturaleza de la materia, ¿no? Estamos hablando en esta semana pasada, ahí está, de signos distintivos. Entonces, ya la semana pasada hablaron de temas como el tema de la cuenta PASE, que es un tema fundamental a la hora de pensar que nos acercamos al INPI para hacer un registro. Y hablamos de búsquedas ya nos hablaron las compañeras de clasificación, de la importancia de clasificar correctamente, de la importancia de hacer las búsquedas correctamente. Y bueno, esta mañana tiene como objetivo pues tocar el tema de lo que es y lo que no es registrable en términos de lo que dice nuestra ley, ¿no? La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Entonces ya somos algunos aquí. Antonio, Diana, bienvenida a todos. A nombre del INPI, nos da gusto recibirles y a nombre de mis compañeros que también nos apoyamos entre todos para poder pues transmitirles la información de manera correcta y contestar a sus preguntas, pues siéntanse bienvenidos. Entonces, en esta mañana vamos a tocar algunos puntos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, no queremos ser negativos, entonces vamos a comenzar platicándoles qué sí se registra, ¿no? ¿Qué sí vamos a registrar? ¿Qué nos dice la ley? Lo que sí se debe registrar, lo que sí se puede registrar. Pues vamos a tener que tocar lo que dice la ley sobre lo que no se debe registrar. De alguna manera, conocer que sí y que no nos brinda un panorama general a la hora de elegir cierta marca o a la hora de ingresar una solicitud y a lo mejor pues podría ser, ¿no? Que esta capacitación sirviera para que ustedes dijeran, no, ¿sabes qué? Mejor lo voy a cambiar acá, o mejor voy a proponer otro nombre, o mejor voy a hacer esto o aquello, con la finalidad, pues, de que mi trámite sea exitoso. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Que el trámite sea exitoso. Obed, bienvenido. Desde Chilpancingo, Guerrero, nos están viendo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de lo que sí, de lo que no, y al final pues vamos a hacer algunos apuntamientos generales sobre la importancia, más allá del registro de marca, la importancia de conocer pues las herramientas electrónicas que tenemos accesibles en el INPI con la finalidad de utilizarlas y entonces poder hacer un examen, por así decirlo, de parte del solicitante previo antes de someterlo al INPI para que de alguna manera pues confiado con los elementos suficientes de que esa marca puede tener posibilidades. Entonces, comenzando, ustedes ya saben, bueno, a estas alturas ya lo hemos tocado en varias ponencias y pláticas en estas sesiones, todos los signos distintivos que hay, ¿no? Que son esos elementos identificadores, elementos distintivos. Entonces, como signos distintivos en general, de manera muy general, pues tenemos a las marcas, que son las que más conocemos e identificamos, marcas tradicionales, marcas no tradicionales, tenemos los avisos comerciales, tenemos los nombres comerciales, tenemos todo el tema que tiene que ver con las indicaciones geográficas, porque pues también se llaman signos distintivos. Pero esta mañana nos vamos a enfocar
particularmente en los signos distintivos que tienen que ver con las marcas. Ahí englobamos tradicionales y no tradicionales, todo ese bloque completo de lo que podemos entender como marca tradicional y luego como marca no tradicional. Y bueno, pues nuestra ley propia, la ley de la materia, nos habla de lo que es una marca, ¿no? ¿Qué es una marca? Pues es todo signo perceptible por los sentidos. Recordemos que ya la definición de marca dejó de ser lo que por mucho tiempo solamente identificamos por marca, que era un signo visible, y ahora pasa a ser un signo perceptible por los sentidos, incluyendo aquí a las marcas no tradicionales. Entonces, ese signo perceptible por los sentidos que puede representarse de una manera clara, a través de la cual podamos identificar el objeto claro y preciso de su protección, y que además va a distinguir productos o servicios de otros de su misma especie y clase en el mercado, se llama marca, ¿no? Es la definición legal que encontramos contenida en el 171 de la ley. Eso sería, en términos como generales, lo que sí se va a registrar. ¿Qué sí se registraría? ¿Qué registraría el INPI? Bueno, todo aquello que cumpla con las condiciones que establece este artículo, el 171, para definir una marca. Entonces, esa serie de signos, esa serie de elementos que pueden constituirse por un diseño, un logo, una imagen tridimensional, una marca nominativa, una marca innominada, todo aquello que ya vimos a estas alturas que puede llegar a ser una marca. Un elemento identificador también, incluimos aquí una frase, por ejemplo, una frase imaginativa, etcétera, que sea capaz de distinguir, porque finalmente por eso le llamamos signos distintivos, ¿no? Que sea capaz de distinguir e individualizar ese producto o ese servicio de otros de su misma especie y clase en el mercado. Eso sí se va a poder registrar. Tiene que ser un elemento identificador, ¿no? Y ahí encontramos de alguna manera la clave cuando a veces estamos pensando mucho, ¿será o que se me registra o será que me lo van a negar, me van a girar un impedimento? Bueno, piense usted, piensen todos ustedes en si el signo que nos están proponiendo a través de su solicitud va a llegar a distinguir. Si va a distinguir, va a identificar productos y servicios de su misma especie y clase en el mercado, bueno, pues podemos pensar de alguna manera en que sí podría ser registrado. Como signos distintivos, bueno, tenemos distintos elementos, como decíamos, solamente a manera de repaso, porque entendemos que toda esta parte ustedes ya la ubicaron, incluso está contenida en presentaciones previas. Esos signos distintivos, entonces, lo que sí se puede registrar son esas marcas que cumplen con esas características, esos nombres comerciales, esos nombres de establecimientos comerciales, de empresas, de establecimientos industriales que prestan servicios, ¿no? Nos estamos refiriendo al nombre comercial según el 206 de nuestra ley. Esos sí se van a poder proteger. Que estén protegidos, dice aquí nuestro 206, aún sin necesidad de registro. Bueno, pero el particular se acerca al INPI y hace este trámite de nombre comercial, exhibe los documentos necesarios y entonces se llega a publicar ese nombre comercial. Los avisos comerciales son esas frases, las frases imaginativas, ingeniosas, oraciones que anuncian productos o servicios de negociaciones comerciales, prestadoras de servicios o anuncian productos cuyo objetivo es de la misma manera, si se fijan, se reitera la palabra, ¿no? Y decimos, ¿por qué tanto está hablando la ley de distintividad entre signos, distintividad en avisos, etcétera? Bueno, pues porque es el elemento fundamental de un signo distintivo para que tenga pues los elementos necesarios a fin de que la autoridad, en este caso el INPI, conceda su registro. Entonces, el elemento fundamental es la parte de la distintividad. Entendemos que podemos tener, en el caso de ustedes, el público que amablemente nos está escuchando, algunas dudas específicas sobre sus trámites, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de Andrea, lo que nos pregunta. Y previamente ya vi aquí otra pregunta
si ustedes quieren y es un trámite muy específico en donde quizás ya cuenten con un número de expediente, un trámite iniciado, etcétera, les sugerimos por favor que nos escriban al correo electrónico de buzon@impi.go.mx y que nos pongan ahí la duda, el expediente, la imagen, en fin, todo lo que ustedes consideren necesario que cuando lo leamos podamos entender la pregunta y podamos ayudarles a darle una respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta plática de esta mañana se va a enfocar en lo que podemos prever que no se va a registrar y que podemos evitar el registro, ¿no? Ustedes pueden elegir el registro de una marca, de acuerdo a lo que nos está preguntando Naila. Pueden elegir, Nash, una marca compuesta solamente por un nombre, o puedes elegir una marca compuesta por un diseño, o si te pones más creativa, puedes crear una marca compuesta por un sonido, compuesto por un holograma, etcétera, ¿no? Todo aquello que puede llegar a ser marca tradicional y no tradicional. Pero tú eliges, finalmente tú eliges cómo la quieres proponer al INPI. Tú eliges cómo vas a llenar la solicitud, porque de hecho tú misma la vas a capturar en línea. Entonces tú vas a elegir los elementos que le vas a poner a la marca. Pero fíjate muy bien, o sea, conforme tú vayas capturando los datos en tu solicitud, es como se va a estudiar tu solicitud y en su momento, si esa marca llega a ser registrada, es como va a estar tu título de registro. Entonces, si tú incorporaste a tu marca no nada más un nombre, sino le incorporaste un diseño, en conjunto, la mezcla de todo, bueno, pues esa será la manera en cómo la tienes que utilizar en la práctica para que hagas un uso correcto conforme nos dice la ley. Si tú solamente eliges proteger el nombre y a lo mejor dices por separado voy a iniciar un diseño, entonces tendrías 2 expedientes en trámite, 2 solicitudes que caminarían quizás a la par si están ingresadas el mismo día y al final si son registradas, bueno, pues tendrías, fíjate, 2 títulos de registro. O sea, en tu haber de marcas registradas en ese maletín, como a veces le llamamos, ese portafolio de propiedad intelectual o de marcas registradas, pues tú ya tendrías abiertas 2 carpetitas, ¿no? Una por la marca y otra por el logo. Entonces tú eliges también si la quieres poner por separado el logotipo, porque también lo puedes hacer, un registro únicamente para el logotipo o un registro independiente para el aviso comercial. Muy bien, entonces esos son los signos distintivos que sí se van a registrar. Decíamos signos, elementos identificadores, frases. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que sí se puede registrar según el 179. Marcas colectivas, esas marcas que pertenecen a una sociedad o asociación de fabricantes o prestadores de servicios legalmente constituidas. Es de esto todo un tema específico para ciertos usuarios, ¿no? Que cumplen con esas características que establece nuestra ley. Y el tener una marca, un aviso, una publicación de nombre comercial emitida por el INPI, ¿a qué nos da derecho, no? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues algo fundamental que tenemos que recordar todos nosotros, todos ustedes que están iniciando sus trámites o que planean hacerlo, pues es que tengan muy presente que tener un registro de marca o registro de aviso o publicación de nombre comercial les sirve ¿para qué? Bueno, les garantiza el derecho al uso exclusivo. O sea, esa situación, ese privilegio, por así decirlo, que otorga la legislación en materia de marcas en México para alguien que inició su trámite, siguió y al final se emitió un título de registro, es el plus, por así decirlo, ¿no? El punto favorable frente a aquel que no lo hizo, ¿no? Aquel que vive en la informalidad, aquel que copia de los demás, aquel que no se da la tarea o el tiempo o quizás por distintas razones no ha tenido a bien iniciar su trámite de manera formal, bueno, no contará esta persona con el derecho al uso exclusivo que solamente lo puede obtener a través de su registro ante el INPI. Esto prácticamente, palabras más o palabras menos, es lo que nos dice el artículo 170 de nuestra ley.
Eso es, decíamos, lo que sí se va a poder registrar. Lo que sea distintivo, lo que sea capaz de identificar un producto, un nombre, una frase respecto a un producto, respecto a un servicio, dentro de otros de su misma especie y clase en el mercado. Todo aquello es lo que sí se puede registrar, ¿no? Ya ven que les decía yo, vamos a comenzar con algo positivo, no queremos entrar directo diciéndoles que no se puede registrar, sino queremos que ustedes entiendan que sí, y luego que tengan el panorama de lo que preferentemente no propongan, porque pues pudiera incurrir en un impedimento legal. Bueno, los marcos jurídicos en materia de propiedad industrial y en materia de signos distintivos de todos los países hablan de una serie de impedimentos para el otorgamiento de los registros, ¿no? A veces hablamos de prohibiciones absolutas, prohibiciones relativas. Lo que nosotros tenemos aquí palpable, y es lo que les quiero transmitir esta mañana, es lo que dice nuestra ley en México. ¿Qué dice nuestra ley en México para el registro de la marca? Bueno, nos habla nuestra ley de dos artículos, hay dos artículos en nuestra ley, uno de ellos es el 173 de nuestra ley. Y entonces ustedes, como dice el título de la presentación, el primer paso cuando quieras hacer un registro de marca es, pues sí es cierto, ¿no? Pensar qué quieres registrar, si lo quieres con colores, qué tipo de marca quieres registrar, luego a qué clase quieres que aplique, esta parte de la búsqueda. Pero algo importantísimo también que no debes de olvidar es que tú hagas un examen general de este articulado. Esto que ahorita vamos a ver, repásalo antes de iniciar tu trámite. Que tú estés consciente de qué se puede y qué no se puede registrar. Entonces, el 173 nos habla en sus distintas fracciones de aquellos impedimentos que pueden llegar a existir en un trámite. Esos impedimentos, como el nombre lo indica, van a obstaculizar el trámite, ¿no? Dentro del procedimiento que establece nuestra ley para el registro de la marca, nos dice que el solicitante presenta su trámite debidamente pagado, etcétera, en línea, por ejemplo, y el INPI hará después de ciertos días una publicación en la Gaceta, etcétera, y comenzará a estudiar su solicitud. Y entonces llegará el momento en donde el INPI, a través de sus áreas sustantivas, de estas áreas que tienen facultades de estudio para manifestarse de manera oficial en un trámite, van a estudiar a cabalidad esta serie de fracciones de este 173 para evaluar si ese signo que está proponiendo el particular está chocando con alguno de estos impedimentos legales que de alguna manera representen un obstáculo para su registro de marca. Entonces, uno de esos obstáculos que pudieran llegar a existir a la hora de que presento una marca tiene que ver con que el particular, el solicitante, utilice nombres técnicos o nombres de uso común para productos o servicios, así como aquellas palabras, aquellas denominaciones, frases, elementos como dibujos, etcétera, que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en la designación usual o genérica. Es decir, estamos en presencia de algo, un signo, un nombre, un logo, etcétera, que carece de distintividad, porque está utilizando frases o elementos comunes y corrientes, ¿no? Frases, elementos o palabras que en el lenguaje comercial son genéricos. Entonces, imagínense de alguien que quiera proponer a estudio como marca registrada, la marca ácido acetilsalicílico, ¿no? Es un nombre técnico, un nombre de uso común. El conceder el registro a una marca sobre un impedimento legal o que incurra en un impedimento legal implicaría darle las facultades al titular incluso para demandar a todos aquellos que como parte de su denominación de su marca utilizan ese nombre. Entonces de ahí la importancia para que se haga un estudio correcto de los signos distintivos.
De esa manera, esa serie de nombres técnicos no se van a poder registrar como marca. Pero si el titular, de manera ingeniosa, etcétera, presenta a trámite la marca, por ejemplo, en este caso, de un medicamento, lo suficientemente distintiva, que no haga alusión a la fórmula, etcétera, y que obviamente no choque con nada ya previamente registrado o en trámite, etcétera, bueno, pues podríamos pensar que se puede llegar a registrar. Entonces, ojo con esta serie de nombres técnicos. Esa distintividad de la que estamos hablando, que debe de tener un signo distintivo, como su nombre lo indica, aplica también para diseños tridimensionales. Esas formas tridimensionales, recuerdan, tenemos como opciones de registro, diseños o formas tridimensionales que se utilizan mucho para envoltorios, etcétera, de una figura en 3 dimensiones, altura, anchura, profundidad. Bueno, esa serie de diseños tridimensionales que sean del dominio público, es decir, que se hayan hecho común, que no tengan distintividad, al contrario, carezcan de esa distintividad, que sea la manera usual o corriente en cómo encuentro el producto en el mercado, no serán registrables como marca. Entonces, si ustedes están pensando en el registro de una botella, por ejemplo, para una bebida alcohólica, para lo cual se utiliza mucho el registro de las marcas tridimensionales, pero esa botella es el común denominador de todas las botellas, es la manera en cómo generalmente encuentro la bebida alcohólica en el mercado, una botella común y corriente. No podría yo pensar que tendría posibilidades de registrar y de hacer el uso exclusivo solamente de ese signo cuando estoy utilizando elementos no distintivos, ¿no? Sino por el contrario, descriptivos de la manera en cómo generalmente se ofrece el producto en el mercado. Nuestra ley también nos habla del tema de la distintividad para hologramas, ¿no? Si bien es cierto, antes este espacio de la fracción de la ley prohibía los hologramas, ya después de nuestra reforma, ¿no? Del 2018, donde se incorporan esta serie de figuras de marcas no tradicionales para también el registro, ahora la fracción de este artículo habla de no registrar hologramas, pero solo aquellos, solo aquellos que sean del dominio público o aquellos que carezcan de distintividad, ¿no? Otra vez, una vez más, la ley nos habla de distintividad. ¿Por qué? Porque nos tiene que quedar claro a la hora de hacer un trámite de marca la necesidad de proponer algo distintivo, no algo genérico, no algo descriptivo. Entonces, aquellos hologramas que no sean distintivos no van a ser registrables. Siguiendo con esta temática de la distintividad, entonces tenemos aquí un apuntamiento también. Un apuntamiento que tiene que ver con que son aquellos signos que, considerando el conjunto de sus características, todas las características del signo, lleguen a ser descriptivos de los productos o servicios que pretendan distinguir, no van a poder ser registrables. Aquí se está incluyendo cualquier elemento que haga alusión, y la ley lo señala expresamente, ¿no? Que designen calidad, que designen especie, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen, época de producción. Todo aquello que me platique en el nombre de mi marca o en el diseño de mi marca, alguna de estas características, bueno, pues no va a poder ser registrable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la característica fundamental es la distintividad. Es la distintividad. Igual las letras, los dígitos, los nombres o colores aislados. Aislados, a menos, dice la ley, que estén combinados. Entonces ahí a la mente nos viene algunas marcas que a lo mejor hemos visto en el mercado, compuestas por letras, pero no en Arial, por ejemplo, ¿no? Sino letras estilizadas, con diseños originales, que incluso cuando los vemos decimos, ¡ay, esta es la XD!, ¿no? O esta es la HD. Es decir, han adquirido esa distintividad tal que el consumidor de manera visual identifica la marca y la asocia a los productos o a los servicios que se estén protegiendo con ese signo distintivo. Y en ese sentido, bueno, esos sí van a ser registrables, pero los colores aislados, las letras solitas,
que yo quiera proteger solamente la D, porque así comienza mi nombre y la quiero D en una letra pues X, por así decirlo, no se va a poder registrar como marca. Tengo que estilizarla, tengo que pues ahí imprimir la imaginación y creatividad para proponer un logo original, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con esa serie de marcas que están contenidas en una solicitud, pero que están en un idioma distinto al español? Bueno, queremos decirles que los examinadores hacen la traducción a varios idiomas, ¿no? Entonces, la traducción, por eso, la traducción, la transliteración, la variación ortográfica caprichosa o la construcción de palabras no registrables, pues no van a poder tener ese registro ante el INPI, ¿no? Esa serie de palabras que a lo mejor yo quisiera ponerlas de cierta manera, que de manera caprichosa o a través de una construcción artificial, ¿no? El caso que ven ustedes ahí como ejemplo, acuérdense que pues sí, todo lo que ponemos en estas presentaciones es a manera de ejemplo, a manera de hacerlo un poquito más didáctico, que ustedes vayan pues comprendiendo esta serie de impedimentos legales. Entonces, si yo quiero utilizar una marca y le quiero poner o cambiarle la U por la V y de esta manera mandarle la imagen visual al consumidor de que es un producto original, cuando solo estoy cambiando ahí de manera muy caprichosa una letra, entonces, bueno, pues no me la van a registrar. Igual para palabras o marcas en otros idiomas, ¿no? No solamente en español. Muy bien. Ahora, ahí por lo que nos pregunta Karen Patiño de la parte de personajes. Si quieres, Karen, dame unos minutos, ahí vamos para allá, para que tú visualices la fracción, el párrafo completo, y entonces ya, si sobre eso hubiera alguna pregunta, pues con todo gusto, si la cachamos aquí en el chat o nos la mandas, la podemos contestar. Entonces, otra de las fracciones que nuestra ley nos dice que deberíamos de evitar a fin de no tener una negativa o un impedimento en primer lugar en una marca es la utilización de escudos, de banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio, división política, su equivalente, que de alguna manera esté tratando el particular de colgarse, ¿no?, de la fama o del acreditamiento de cierta institución, que puede ser gubernamental o no gubernamental y que puede ser internacional o nacional. Entonces aquí no hay mucha limitación en el sentido de que yo tome a lo mejor el logotipo de una institución en otro país, porque bueno, pues me gustó y en unas vacaciones que fui la observé y me gustó ponerlo en mi marca en México. Bueno, pues aquí está la fracción que nos conmina a tener cuidado en la utilización de este tipo de símbolos, así como también la designación verbal de los mismos. No estoy utilizando completamente el signo o la bandera, pero verbalmente a lo mejor hago alusión a esta situación. También evitemos, por favor, la utilización de sellos oficiales, de símbolos, de signos que sirvan para el control o la garantía de cierto estado, ¿no?, adoptado por cierto estado sin la autorización correspondiente, monedas de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero. Igual, existe claramente en la ley esta prohibición para no utilizarla, ya sea como mi elemento fundamental o como parte de la marca que yo quiero registrar. Lo mismo aplicaría para medallas, ¿no? Algunas marcas que imiten o reproduzcan nombres o símbolos o la representación gráfica de alguna condecoración, alguna medalla, algún premio obtenido en alguna exposición, feria, evento, congreso cultural, deportivo, reconocido oficialmente. También, si no somos la entidad de gobierno correspondiente, etcétera, para poder solicitar a marca ese elemento, bueno, pues no tendríamos por qué pretender incluirlo en un registro de marca. Y conforme vayamos avanzando en esta serie de impedimentos, van a ustedes observar cómo los impedimentos protegen en general
todas las figuras que tienen que ver con propiedad industrial, porque existirá, en alusión a lo que nos preguntaba Karen, algún impedimento que tiene que ver con evitar el uso de un derecho de autor, con el uso de una variedad vegetal, con el uso de una indicación geográfica, etcétera. Y bueno, finalmente están en nuestra ley y lo que se prevé es que alguien que no tenga facultades, autorización, consentimiento para poder utilizarlo, lo ponga como parte de una marca que quiera registrar a su nombre, ¿no? Entonces, en esta siguiente fracción de este 173 de nuestra ley, nos habla de aquellos elementos que pueden llegar a ser idénticos o semejantes a zonas geográficas propias o comunes. El uso de mapas, el uso de denominaciones de poblaciones, de gentilicios, de nombres o adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan llegar a ocasionar confusión en cuanto a su procedencia, ¿no? Que estoy dando la indicación dentro de mi marca a que quizás mi producto es de cierto lugar, ¿no? Cuando en realidad no lo es, y entonces estoy mandando incluso una falsa indicación de la naturaleza o la procedencia de los productos o servicios que quiero proteger con mi marca. Ahora, protegiendo este tema de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen, nuestra ley prevé no utilizar signos idénticos o signos semejantes en grado de confusión a las denominaciones de origen o a las indicaciones geográficas o a lugares que se caractericen por la fabricación, la producción, la comercialización de ciertos productos o servicios, ¿no? Cuando estos productos o servicios son idénticos o son similares a los protegidos con las indicaciones geográficas o las declaratorias de las denominaciones de origen, ¿no? Recordemos que existe todo un esquema ya definido en nuestra ley para la declaración de protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen. Existen ciertos sujetos solamente que pueden tener acceso a iniciar esos trámites. Entonces, si no somos usuarios autorizados de alguna manera de alguna de estas ya protegidas, pues entonces no podríamos incorporar a nuestra marca alguna indicación geográfica cuando no somos usuarios autorizados. Y pues esto es un poquito de lógica, ¿no? De lógica el hecho de que si no soy usuario autorizado de una denominación de origen, por ejemplo el tequila, por ejemplo el mezcal, ¿por qué tendría yo que incorporar la denominación de origen en mi marca para mi producto? ¿No? Sería como incoherente. Entonces, por esa razón, procuren no incorporar indicaciones geográficas y denominaciones de origen dentro de las marcas que ustedes quieran proteger como registrable. Y aquí se incluye cualquier indicación o cualquier alusión al género, al tipo, a la manera, imitación, producido en, con fabricación en, o cualquier otra indicación similar que cree confusión en el público consumidor, porque piense pues que estamos relacionados con la indicación geográfica o con la denominación de origen, o que se pueda interpretar como que estamos haciendo una competencia desleal de la misma. Muy bien. Otro punto a tomar en cuenta también que no podríamos olvidar es no utilizar lugares de propiedad particular. Y otra vez, ¿no? Volvemos a las bases de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Si es una propiedad privada, un lugar de propiedad particular, bueno, pues ¿con qué derecho vamos a utilizar su nombre dentro de nuestra marca si no tengo el consentimiento, ¿no? Porque aquí nuestra ley sí abre la posibilidad, dice, de que exhibamos el consentimiento del propietario. En todo caso, bueno, pues el área sustantiva va a valorar ese consentimiento respecto a la confusión que pudiera ocasionar en el público consumidor. Entonces es un poquito del respeto a lo que no es nuestro. Y aquí es donde empieza la parte de la protección a cualquier otra figura que tenga que ver con propiedad intelectual. Si acaso quisiéramos incorporar a la marca que queremos proponer a registro algún nombre, algún apellido, algún apelativo o algún seudónimo de alguna persona
¿no? Que haya adquirido cierto prestigio, cierta fama o cierto reconocimiento, que cuando estemos utilizando la marca que contenga ese apelativo, ese apellido, ese seudónimo, podamos manejar al público consumidor o crear en el público consumidor cierta confusión, porque el público consumidor va a pensar que pues somos la misma persona, ¿no? La misma persona que aquel personaje famoso que usa cierto seudónimo y resulta que no somos nosotros. Entonces, a menos dice la ley, que tengamos el consentimiento expreso o que sea el mismo dueño del seudónimo, del apellido, del apelativo de esta persona, de este personaje famoso, bueno, pues él sí lo va a poder, él o ella sí lo van a poder registrar, ¿no? Si es él. Pero si no somos ellos, entonces deberíamos de exhibir un consentimiento expreso y la autoridad valorará ese consentimiento expreso, ¿no? De si no existe la persona, porque probablemente haya fallecido, etcétera, bueno, de quien tenga el derecho correspondiente sobre el uso de ese apellido, de ese seudónimo, de ese nombre, ¿no? También la ley hace énfasis en que no se va a registrar la imagen, la voz identificable, el retrato o la firma de una persona sin su consentimiento, ¿no? Todo esto es protegiendo su derecho a la imagen, la voz, el retrato, la firma. Si no soy esa persona, no tendría por qué pensar en incorporar en mi marca alguno de esos elementos, o bien tendría que exhibir el consentimiento expreso. Muy bien. Aquí en el caso anterior, por lo que nos está preguntando ahorita Denise Pacheco, cuando hablamos de este nombre de un lugar de propiedad particular que sea especial e inconfundible, que se caracteriza por cierto servicio o por ahí hacer cierto producto, si no somos el nombre, somos la persona dueña de ese lugar de propiedad particular o privado, no podríamos utilizar su marca. Por ejemplo, en Jalisco, rumbo a la carretera Chapala, ¿no? Está el rancho de los Tres Potrillos, en donde es el rancho de estos personajes famosos, cantantes, etcétera. Y ahí también está un centro de espectáculos que así se llama, incluso, ¿no? Creo que así se llama o tiene otro nombre. Si yo no soy esta persona, ¿no? El dueño o la esposa o el heredero o los hijos, si no soy ellos, yo no podría incorporar a mi marca, a lo mejor para espectáculos o para playeras de entretenimiento, ese elemento. ¿Por qué? Porque no soy el dueño de ese lugar de propiedad particular en donde se ofrecen determinados servicios o determinados productos conocidos por la mayoría de las personas, a menos que tenga el consentimiento expreso del propietario. Y así, en nuestro país hay muchos lugares que no son precisamente de alguna institución gubernamental o del Estado, sino podrían ser incluso de propiedad particular, de particulares famosos o conocidos, porque en esos lugares se presta un producto o se presta cierto servicio o se hace un producto. Entonces, si no tenemos el consentimiento, no podríamos utilizarlo. Muy bien. Ahora seguimos aquí con la parte de los derechos de autor. Denise, hablamos ahora de los derechos de autor. Decíamos que necesitamos el consentimiento expreso, ¿no? Entonces, en esta parte de protección de los derechos de autor, pudiéramos pensar que al utilizar el título de una obra literaria o artística, se tendría que registrar nuestra marca. Si no somos los autores de esa obra artística o de esa obra literaria, o si estamos haciendo cierta reproducción dentro de nuestra marca o cierta imitación de elementos contenidos en esa marca, bueno, pues no tendríamos por qué tener el registro de la misma a nuestro nombre, porque no somos los dueños de esa obra literaria o de esa obra artística. Sobre todo la ley hace énfasis en esas obras que tengan tal relevancia o tal reconocimiento que el signo distintivo, vamos a pensar en la marca, en el aviso, etcétera, pueda llegar a engañar al público consumidor, porque el público consumidor crea de manera infundada que existe una relación o una asociación entre el nombre de la obra y
la marca registrada, ¿no? Que ahora el autor a lo mejor ya sigue escribiendo, pero entonces hace a lo mejor productos de playeras, libros, separadores, lo que fuera, y empieza a asociar, bueno, es como el autor fulanito, como el pintor sutanito, cuando no es así, ¿no? Entonces ahí mucho cuidado para no incorporar a la propuesta de marca que hagamos al INPI esta serie de elementos que no van a ser registrados. Al igual que las fracciones anteriores, salvo que el titular lo autorice expresamente. Aquí hay dos elementos que se han venido repitiendo si hacemos un poquito de reflexión, dos elementos que se han venido repitiendo incluso en el sentido en el que se leen todos los impedimentos legales. Uno tiene que ver con el consentimiento expreso, ¿no? Cuando el impedimento legal permite o abre la posibilidad de presentar un consentimiento expreso de quien emitido por quien es dueño o titular de ese derecho para que alguien pueda registrar su marca. Y el otro punto que también no debemos de perder de vista es que se hace mucho énfasis en el causar engaño o confusión al público consumidor. Si bien es cierto, no hay una entidad de gobierno dedicada explícitamente a esto, ¿no? A la defensa del consumidor, etcétera. Lo cierto es también en que las marcas pueden engañar o no a un público consumidor, ¿no? Porque el público consumidor piense que existe cierta relación o cierta semejanza o cierta asociación con lo que estamos proyectando a través de la marca. Entonces, de ahí es muy importante tener en cuenta estos dos puntos. Cuando entremos en duda o en conflicto existencial en decir si mi marca va a ser registrada o mi marca no va a ser registrada, piensen ustedes en esta parte. De alguna manera, al exhibirla en el mercado, voy a crear confusión al público consumidor porque va a pensar que mi marca pertenece a cierto personaje famoso o porque voy a estar haciendo alusión a cierto grupo musical, etcétera. Podría estar causando engaño en el público consumidor o no. Porque si la respuesta es sí y no tengo el consentimiento, entonces mejor no lo registro porque puedo llegar a tener un impedimento por parte del INPI. Y esta parte del engaño al consumidor, de que crea la asociación falsa, etcétera, no nada más está en esta serie de impedimentos legales de los que ahorita estamos platicando. Está contenida incluso en la sección que habla de las infracciones administrativas, cuando hablamos de piratería y todas esas situaciones. La facilidad de engañar al público consumidor porque piense que cierto producto o cierto servicio está asociado con cierta persona, etcétera, cuando no es así, transmitir una idea falsa, bueno, pues es causar engaño. Entonces hay que tener cuidado también en esta situación. Ahora, también la reproducción total, parcial de una obra literaria o artística sin la autorización correspondiente, ¿no? Aquí ya estamos hablando no nada más de que la obra sea famosa o muy conocida, sino estamos hablando de que cuente quizás alguien con una reserva de un derecho vigente, ¿no? O sea, esa persona acudió en su momento al Instituto Nacional de Derecho de Autor, realizó el trámite correspondiente, se le emitió una reserva de un derecho de autor y cuenta con esa reserva. Pero esa persona no soy yo la que estoy iniciando este trámite de marca. Entonces, pues ahí, ¿con qué voy a comprobar que somos la misma persona? Si no es así, si es a veces como ocurre en muchas ocasiones, la agrupación artística o el representante se acerca al INPI, nos pide asesoría, tengo una banda, tengo un grupo musical, quiero registrarlo, de alguna manera ya son famosos o conocidos en redes, etcétera, e inician su trámite de registro de marca. Ellos tienen que acudir también al INDAUTOR, porque en algún momento el INPI les puede pedir esta parte, que acrediten a través de su documento oficial, su reserva, etcétera, que son ellos mismos los titulares de ese derecho de autor. Entonces ahí es muy importante que si somos los originales, por así decirlo, pues hagamos esta protección doble, ¿no? Hagamos uso de esas herramientas que nos brinda el sistema de propiedad intelectual en general en México, no solamente a través de marca, a través del INPI, sino también usando la vía del INDAUTOR. Si no somos nosotros, entonces, ¿qué tenemos que exhibir? Bueno, pues, como ya hemos venido diciendo, el consentimiento expreso del titular. Ahora, los signos, las frases, los elementos, las imágenes, las oraciones, los avisos
o los nombres comerciales que puedan, volvemos aquí, ¿no?, engañar al público consumidor o inducirle error, no se van a registrar. Aquellos que constituyan indicaciones falsas o indicaciones engañosas o que hagan alusión a cierta composición, a cierta cualidad, a cierto origen empresarial o hasta gubernamental de algún producto, cuando no seamos los dueños para utilizar ese elemento, pues no va a ser registrado, ¿no? Que mi café sabe muy rico, que el café que hago o el café que revendo o el café que produzco es único, sabe igual al café, ¿no?, que es famoso porque a nivel internacional ha adquirido cierto posicionamiento tal que en muchos países está protegido por indicación, por marca colectiva, por marca normal. Es un blindaje que se le ha otorgado a esta indicación geográfica de procedencia de ese país, famoso por la producción del café. Entonces, así le quiero poner a mi marca en México. Y establecimiento, bueno, pues establecimiento Zapopan, Jalisco. Pues no tengo nada que ver, ¿no?, con incluso la indicación geográfica. Estaría tratando de engañar a mi público consumidor, lo estaría tratando de llevar o hacer alusión a la naturaleza, a la composición, hasta el origen gubernamental de mi producto, cuando no soy yo, ¿no?, ni estoy autorizado para eso. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con el uso de estas indicaciones engañosas. Y también, bueno, nuestra ley protege también el registro de marcas, protege del registro a marcas que puedan llegar a ser confusas porque hagan alusión a una marca notoria y a una marca famosa. Y este es el impedimento que lo registra. Sabemos, porque nuestra ley nos ha indicado, que, bueno, pues las marcas notorias son esas marcas que son conocidas por un sector del público consumidor determinado, por un círculo comercial que conoce la marca, a consecuencia, pues incluso de las actividades de publicidad y de posicionamiento que ha tenido a bien realizar el titular para que pueda llegar a ser una marca notoria. Entonces, si yo pretendo registrar una marca cuando no soy el titular de la marca notoria, no soy el dueño, y empiece a crear, como dice aquí, a crear confusión o riesgo de asociación con el titular de la marca notoria, o empiece a constituirse un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida, o hasta causarle desprestigio o a empezar a diluirle el carácter de distintividad al usarla demasiado, bueno, pues entonces no podría registrar ese nombre como marca. Pero si es el mismo dueño, el mismo titular de la marca notoria, quien ahora quiere hacer una nueva solicitud, adelante, ¿no? No hay problema porque es el mismo titular. Lo mismo ocurriría en el caso de las marcas famosas, ¿no? Esas marcas famosas que son, nos dice la ley, son conocidas ya por la mayoría del público, porque han experimentado tal difusión masiva que cualquier persona de cualquier estrato, de cualquier nivel, la llega a conocer. Esas son las marcas famosas. Nuestra ley prevé procedimientos muy exactos, muy fijos, para poder declarar una marca famosa y para poder declarar una marca notoria, para incluso estimar la fama o la notoriedad. Todos esos son procedimientos que están en la ley y que se llevan a cabo ante nuestra Dirección Divisional de Protección, ¿no?, a la propiedad intelectual. Son a través de procedimientos en donde exhibimos pruebas y todo. Ahí están en la ley. Entonces, el titular que llega a obtener una declaratoria de fama o de notoriedad, pues tuvo que llevar a cabo todo este procedimiento previo, este estudio del expediente para que al final se emitiera una resolución que declarara la fama o declarara una notoriedad de marca. Entonces, si no somos estos titulares que hicimos toda esta serie de procedimientos, pues no deberíamos de incluir la marca famosa o la marca notoria en nuestra marca que queremos registrar, ¿no? Entonces hay que evitar utilizar tanto marcas famosas como marcas notorias y en este sentido, ¿cuándo no va a ser aplicable esta serie de impedimentos? Cuando sea el solicitante o el dueño, el titular mismo, quien haga esta solicitud de marca.
Uh-huh. Y bueno, vamos llegando a uno de los impedimentos que nos pasan todos los días, que pudiera llegar a chocar con un trámite. Esta serie de marcas, dice ahí, algún signo, algún elemento identificador que sea semejante o idéntico en grado de confusión a una marca. Fíjense cómo dice el artículo, presentada con anterioridad, o sea que puede ser una marca en trámite previamente presentada, con un trámite vigente, no, obviamente, no un trámite abandonado, o una marca registrada y vigente, o sea, ya registrada y que esté viva. Entonces, si estamos invadiendo una marca anterior, no una marca posterior, porque el término es anterioridad, entonces podríamos pensar en que no se va a registrar la nuestra. Aquí se incluyen en este supuesto cualquier elemento de que sea idéntico a una marca registrada o una marca en trámite por el mismo titular y que pueda llegar a distinguir productos o servicios idénticos. ¿Por qué? ¿Por qué aquí existe esa prohibición? Porque si se fijan aquí hablan de algo que sea idéntico. Entonces, cuando ya tiene un titular registrado algo y otra vez viene a los años y protege lo mismo, ojo, que sea de manera idéntica. Entonces, estamos en presencia de una duplicidad de signo, ¿no? ¿Para qué registra la segunda si ya tiene vigente la primera? En ese caso, pues no va a poder ser ni el titular el que registre algo igualito. Pero si registra algo diferente, si incorpora su logotipo, otros colores, si le cambia tantito el nombre o incluso hace una variación respecto a los productos que está protegiendo o los servicios, ampliándolos quizás, ¿no? O sea, no protegiendo exactamente lo mismo, sino otros productos u otros servicios, bueno, pues entonces podríamos pensar que eso sí se puede registrar. Esta situación de la anterioridad a una marca en trámite o una marca registrada aplicada a productos o servicios idénticos o similares se aplica también para los nombres comerciales, para los avisos comerciales también. Y como excepción aquí también nos abre la posibilidad, el artículo, de presentar el consentimiento expreso y por escrito, ¿no? Que el mismo que la autoridad encargada va a valorar. También tendríamos que tener cuidado con los nombres propios, los apellidos, los apodos, los apelativos de una persona física que sean idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca en trámite presentada con anterioridad o una marca vigente o a un nombre comercial publicado, ¿no? Entonces, igual, si esta persona que por azares de la vida nos llamamos igual o nos apellidamos igual o nos apodan igual, bueno, y me ganó, ¿no? Ingresó su trámite primero que yo, lo registró, etcétera. Bueno, pues si ya está esta persona registrada, aunque a mí me digan así, aunque yo me apellide así, aunque yo me llame así, pues si ya hay alguien previo, pues no voy a poder yo entrar con mi registro de marca, a menos que yo obtenga el consentimiento expreso y por escrito de esta persona, porque quizás estemos ubicadas en rubros de consumidores diferentes, ¿no? Quizás esto es servicios médicos y por allá son servicios, no sé, legales, ¿no? Entonces no van a chocar, a lo mejor no va a ser el mismo público consumidor, etcétera. Entonces pudiéramos pensar en que un consentimiento va a funcionar, pero igual de esta parte la va a valorar el área encargada del estudio de la solicitud. También con la finalidad de proteger las variedades vegetales que ubicamos, se presentan dentro del global de propiedad intelectual, cuando hablamos de que la propiedad intelectual pues protege propiedad industrial, derechos de autor, y hablamos siempre de que protege variedades vegetales. Cualquier elemento como marca que reproduzca, que imite, que haga alusión a algún nombre de una variedad vegetal protegida, una raza de animal, etcétera, que cause confusión en el público consumidor, bueno, pues no se va a poder registrar como marca.
Nuestra ley incorpora también una parte, una sección que habla de todos los signos que pudieran llegar a ser obtenidos de mala fe, ¿no? Sabemos que algo obtenido de mala fe en derecho es con la convicción de haber adquirido o de adquirir un dominio o cierta titularidad o cierto derecho a través o usando un fin fraudulento, ¿no? Un fin ilegal. Entonces, nuestra ley define la mala fe en efecto para los registros de marca y nos dice que esa mala fe se va a entender para las marcas todos haber solicitado un registro de un signo con el propósito de obtener un beneficio o una ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular. Entonces, esta serie de signos tampoco se pueden registrar por haber sido obtenidos de mala fe. Si nos damos cuenta, la legislación de propiedad industrial en nuestro país establece que las reglas para las marcas son las mismas que se van a aplicar, por ejemplo, para avisos comerciales y por analogía, pues para las publicaciones de nombres comerciales también. De manera que no va a poder formar parte de la publicación de un nombre comercial una denominación o razón social de algún establecimiento o persona moral. O sea, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a una previamente registrada, ¿no? Si ya está la marca registrada y ahora yo digo, bueno, pues no la voy a registrar como marca, sino la voy a meter como publicación de nombre comercial, no la voy a poder utilizar si esa marca está registrada. Sobre todo ahí habla de dos supuestos de establecimientos o personas morales cuya actividad sea esa producción, la importación, la comercialización de bienes o servicios similares o iguales y la falta del consentimiento correspondiente. Entonces hay que tener también mucho cuidado para que incluso si vamos a proponer a estudio a una publicación, una solicitud de publicación de nombre comercial, porque así se llama mi empresa, porque es el nombre de la persona moral, de la persona jurídica, entonces pues tengamos cuidado en hacer una búsqueda previa, ¿no? en las bases de datos que ahorita vamos a recordar del INPI para tratar de no invadir una marca registrada previamente, ¿no? O en trámite previo. Y bueno, este fue el artículo 173 y ahora otro artículo, el final ya que vamos a analizar esta mañana, del que estamos platicando en realidad, es el artículo 12, que nos habla de que no se van a registrar marcas, porque este aplica para patente, para cualquier registro que se hagan ante el INPI, cuando sus contenidos o sus formas sean contrarios al orden público o contravengan alguna disposición legal. Entonces, igual, este es el colofón, por así decirlo, de lo que no se va a poder registrar. Entonces, en términos generales, podríamos decir que pues sí se va a registrar lo que sea distintivo, lo que no invada un derecho previamente concedido o un trámite previamente iniciado, algo que sea distintivo, algo que cumpla con la definición de marca según lo repasamos esta mañana en nuestra ley. Y lo que no se va a registrar, bueno, pues es todo lo contrario, ¿no? Lo que invada algún derecho concedido, algún trámite previamente registrado, que carezca de distintividad por las razones que anteriormente ya enumeramos. Entonces, lo que sí y lo que no. Y este análisis lo tenemos que hacer como al inicio de estar empezando a decidir qué quiero proteger y qué puedo proteger, ¿no? No se recomienda pues hacer un análisis previo que ustedes como dueños, como a lo mejor asesores de alguien más, etcétera, puedan llegar a hacer este análisis completo antes de someter a estudio su trámite. Porque una vez sometido a estudio, bueno, ya no se va a poder cambiar el elemento fundamental que pues es el signo distintivo, ¿no? Hay quien nos pregunta, y cuando me lo nieguen, ¿puedo darles otras opciones para que lo estudien? Desafortunadamente no, porque el trámite está establecido de esa manera, es por el estudio del trámite que comienza y concluye, ¿no? Inicia con la presentación de la solicitud y concluye ya sea con una negativa de registro o con la emisión de un título de registro de marca. Entonces no
no existe la posibilidad de que en algún momento yo cambie, porque si lo hago, que hay quien lo hace, eso implicaría el pago como nueva de mi solicitud, o sea, otra cantidad correspondiente, porque se convierte en otro signo distintivo al que hay que estudiar, ¿no? Entonces incluso se cambia la fecha legal, etcétera, y se inicia otro trámite dentro del que al principio inicie. Entonces, por eso es como muy conveniente que todos tengamos claros estos impedimentos legales para evitar cometerlos, evitar incurrir en alguno de ellos y que en ese sentido, pues nuestro trámite pueda llegar a ser exitoso. Finalizamos con algunas reflexiones sobre la importancia de proteger nuestros signos distintivos. Gracias a esa protección es que también se protegen los derechos morales, los derechos patrimoniales de los creadores. Ya ven cuántas fracciones se enfocaron en el tema de la protección de los derechos de autor. Gracias a esa protección, bueno, pues todos tenemos acceso a las ventajas de contar con registros de marca en el mercado, que hacen un mercado competitivo, un comercio leal, ¿no? Incentivan la creatividad, porque pues bueno, un país para que pueda llegar a ser competitivo, bueno, pues debe de ofrecer productos y servicios innovadores, con un valor agregado alto, con incentivos en el conocimiento, y eso aplica, bueno, la parte proporcional de cada uno de los ciudadanos que proponga registro marcas que realmente lleguen a ser distintivas y cumplan con estos supuestos. Bueno, entonces, algo que les queremos recomendar también es el uso de los medios electrónicos de consulta a la hora de hacer este ejercicio previo antes de iniciar su trámite. Por ejemplo, el uso de Marcia, que aquí está la página que pues ya muchas veces la hemos sugerido. Tenemos Marcia, tenemos el acervo de marcas, son 2 medios de consulta. El medio oficial, que de hecho nuestra propia ley así lo define, ¿no? Es el órgano, dice la ley, a través del cual se hacen públicas sus resoluciones. No es ni este ni este, es este, ¿no? Es la Gaceta. Entonces, también la Gaceta está pública en este sitio para que ustedes puedan entrar, consultar sus expedientes. Recuerden hacer las búsquedas. Ya en otra sesión de estos cursos en vivo se habló muy bien de cómo hacer la búsqueda, algunos tips para que la búsqueda salga clara, etcétera. Entonces, utilicen estos medios de consulta que tenemos en el INPI para ustedes de manera gratuita, ya sea desde su cuenta PASE o entrando directamente a las páginas, para que puedan hacer este conocimiento previo, tengan todo este conocimiento previo antes de iniciar su solicitud. Muy bien. Bueno, pues sabemos que pudieran haber algunas dudas sobre alguna de las situaciones que ahorita platicamos. Por favor, siéntanse con la libertad de escribirnos aquí al buzón del INPI. Les estamos ahí leyendo y contestando todos los días. Y también tenemos el sistema de citas del INPI, a través del cual ustedes de manera muy cómoda pueden entrar, hacer una cita y acudir a una sala virtual en donde un asesor, de acuerdo a la materia que ustedes hayan pedido en la cita, se va a conectar y va a abordar su situación, ¿no? Su pregunta. Y la invitación abierta, ¿verdad? A que nos escuchen, así como en esta mañana tuvimos un ratito de comunicación con ustedes. Todos los días están habiendo transmisiones a las 10 de la mañana en nuestro Facebook, y los invitamos a seguirnos todos los días. Hay cursos, hay eventos como el que ocurrió ayer, que también se hacen públicos para todos los que quieran sumarse y escuchar. Ponencias muy interesantes. Entonces, hagan esto. Recuerden, todos nuestros cursos se quedan grabados ahí en el historial de videos. Ustedes en cualquier momento pueden ir al tema, pueden escucharlo y poder repasar todo lo que en su momento platicó el compañero o la compañera sobre ese tema en particular. Muy bien, vamos a checar si aquí hay alguna pregunta. Ya mis compañeros han dado contestación a muchas de ellas. Gracias, Roger, por tus palabras. Igual a todos los que están conectados. Alicia,
Max. Max, sobre tu pregunta, si quieres una cita en específico, entra a esta página, citas.inpi.gov.mx, y ahí de una vez haz tu cita o escríbenos al buzón, pero sí escríbenos el expediente, todo lo que quieras que chequemos de manera correctamente. Muy bien. Sí, Fan, si la marca tiene 2 titulares, esa solicitud la puedes iniciar a nombre de 2 titulares, de 2 o más titulares, sin problema, lo puedes hacer y como ya te comentamos, las reglas de uso. También ya le contestamos a Obed sobre la oficina en Guerrero. Obed, escríbenos. Créeme que estamos más cerca así a través de los medios electrónicos. Muy bien. Pues creo que ya hemos dado contestación a todas o a la mayoría. Alguna que haya quedado pendiente, pues con todo gusto, como ya lo dijimos, nos escriben a buzón o hacen una asesoría en línea. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Me ha dado mucho gusto poder repasar con ustedes lo que plantea nuestra ley en términos de lo que se puede y no se puede registrar. Yo me llamo Dalet Cruz, les deseo excelente día, son las 11:06, no acabamos tan tarde, entonces que tengan mucho éxito en todas sus actividades y que pasen un excelente día. Hasta luego.